Vamos a hablar del presupuesto 2024. Hay toda una conversación, una discusión, ¿no es cierto?, por el tema de que la deuda pública de un 41% en este presupuesto 2024, Marcela ha dicho al respecto, cumplimos con todos los requerimientos de responsabilidad en el manejo de la política fiscal. Estamos con Ignacio Briones, exministro de Hacienda, para preguntarle precisamente de esta responsabilidad fiscal, de esta responsabilidad política fiscal y de esta deuda pública. ¿Cómo está, Ignacio? Hola, Julio César, gusto de saludarlo tanto tiempo y saludo a los auditorios. Muy bien por acá. Un abrazo. Bueno, uno ve estas cifras, 41%, y se asusta, pero uno no es un experto, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poquito? ¿Cómo lo ve usted? Sí. A ver, lo que yo siempre insisto en esto, hay que partir de lo general o lo específico, y lo más simple es imaginarse que el presupuesto de la nación para el año 2024 es como el presupuesto que hace cualquier familia. Uno dimensiona de cuánta plata cuenta y cuánto va a gastar. Eso es lo primero. Y al igual que cualquier familia, los estados, los gobiernos priorizan. Las familias también dicen, voy a meter tanta plata en esto, voy a cambiar el auto quizás, o quizás voy a ahorrar, o voy a invertir en educación, en fin, ¿no? Voy a gastar más en alimentos, voy de vacaciones, es lo mismo, ¿ya? Y el endeudamiento pasa a ser la misma cuestión. Cuando una familia tiene deuda, bueno, esa deuda hay que pagarla y hay que pagar los intereses, y si uno se pasa de largo, bueno, eso empieza a uno a cobrarlo, ¿no es cierto? Le empieza a llegar el agua al cuello en el extremo. Y un país entonces tiene que ser también, al igual que cualquier familia, muy cuidadoso con el nivel de deuda. La deuda en Chile ha ido creciendo en el tiempo, no solo en este presupuesto, hace varios años ya que viene creciendo, y eso en parte es porque estamos gastando más de lo que nos ingresa. Al igual que cualquier familia, si usted gasta más de lo que le ingresa, alguien le tiene que prestar la diferencia, y eso se llama deuda. Ahora, respecto a su pregunta, en este presupuesto pasamos el umbral del 40%, 41% de deuda. Esto se expresa como porcentaje del producto, que lo que es esto es el ingreso del país. Es como que la señora o el señor que nos escucha, si gana 1 millón de pesos mensuales, es decir, 12 millones de pesos al año, es como que yo estuviera endeudado 5 millones de pesos, ¿ya? Esa es como la proporción para llevarlo en términos de lo que significa en una familia, que es lo mismo que significa en un país. Y uno podrá jugar si es alto o bajo, ¿ya? Lo concreto es que esa deuda ha ido creciendo, y eso tiene que ser una señal de alerta para estabilizar esa deuda, para que no siga creciendo, y eso llama a la responsabilidad fiscal o a la responsabilidad presupuestaria, al igual que en cualquier hogar. Bueno, para que la gente entienda un poquito de cuánto dinero estamos hablando para este 2024, Ignacio. Mire, si usted llega a 40 puntos del PIB, estamos hablando aproximadamente 120.000, 130.000 millones de dólares. Esto es alta plata, uno pierde la noción con tanto cero. Por eso que yo insisto, esto es como que uno tuviera de lo que gana en un año, como uno como trabajador o como familia, bueno, el 40% es deuda, ¿ya? Y esa deuda implica un gasto en intereses, que como toda familia que tiene deuda lo sabe, bueno, hay que pagarla, y es parte de las platas que hay que destinar a servir esa deuda. En un país es lo mismo. Entonces, insisto, a nivel país son aproximadamente el total de deuda 120.000, 130.000 millones de dólares, dependiendo de los tipos de cambio que uno ocupe, y a nivel de una familia que gana 12 millones o una persona que gana 12 millones al año, es como que usted tuviera algo así como 5 millones de deuda. Fíjese que aquí la gente me pregunta, yo creo que es bien importante, sí que está interiorizado, ¿en qué se priorizó para este presupuesto? ¿Qué cambió o qué hay de innovación? ¿Qué es de diferente este presupuesto a los anteriores? Súper buena la pregunta. Primero, de nuevo, tengamos esta idea de que el presupuesto del país, de la nación, es similar al presupuesto de una familia o de un hogar. Y al final presupuestar es priorizar. Primero, ¿cuánto crece este presupuesto respecto al año anterior? Este presupuesto crece 3,5% respecto al año anterior. Estamos llegando un poco más de 90.000 millones de dólares de presupuesto público. Y es el crecimiento global del presupuesto respecto al año anterior. Dentro de cuando uno le hace doble clic y ve en qué priorizamos, las partidas relevantes que más suben son salud, son vivienda. Dentro de los ítems de mayor gasto, de mayor importancia dentro del presupuesto, y creo que el gran ausente, yo no me canso de repetirlo, es educación, que sube 4,2%,
pero había cuenta que tenemos un mega terremoto educacional, Julio César, producto del prolongadísimo cierre de escuelas durante la pandemia y que generó un daño gigantesco a millones de chicos, y por lo tanto esta debería ser la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 en términos de priorizar recursos siempre escasos como lo hace cualquier familia. Yo los invito a pensar, si nosotros en la casa tenemos un niño que tiene retraso educativo, que sufrió un daño muy grande por un choque exógeno a nuestra responsabilidad, le pregunto a cualquier padre o madre si acaso no va a hacer todos los esfuerzos para apretarse el cinturón aquí y allá en aras de liberar recursos e invertir en ese niño, en ese hijo nuestro, para que no se nos quede atrás. Eso no está pasando en este presupuesto, es muy lamentable. El presidente de la República ha anunciado que hay 30.000 millones de pesos para la reactivación educativa. Suena mucho, ¿no es cierto? Uno se pierde el avance cero. Yo lo quiero poner en perspectiva. 30.000 millones de pesos equivale a aproximadamente 800 pesos mensuales por alumno de nuestro país, mensuales. Claro. Esto es un boleto de metro, a una lata de bebida. La pregunta que uno se hace, ¿es esto suficiente para atender la emergencia del terremoto educacional que tenemos? A todas luces no, pues, Julio César. Aquí debería estar la prioridad, porque aquí se juega el futuro de millones de chicos y chicas de nuestro país y el futuro de Chile. Bueno, hay mucha controversia también en el Senado, porque el Senado ha dicho, bueno, vamos a aprobar esta partida de salud siempre y cuando aseguren, ¿no es cierto?, que siguen en el sistema público algunas personas que han sido desvinculadas. ¿Qué le parece a usted todo eso? Me parece que el deber, vuelvo a la analogía de la familia cuando prioriza recursos, los destina a un cierto tópico, una cierta área, por definición no los puede destinar a la otra área. Y eso llama a ser súper cuidadoso, súper responsable con las platas para ocuparlas bien. Entonces, en salud, que duda cabe que es una prioridad. Pero ahí uno tiene que preguntarse, por debajo de ese titular, ¿cómo estamos gastando esa plata? Y a mí me parece de sentido común, para todos quienes nos escuchen, que cuando usted contrató personas de manera especial para atender la emergencia educacional, o sea, la emergencia del COVID, perdón, usted tuvo que contratar personal de salud porque la demanda por salud dada la emergencia sanitaria era masiva. Bueno, es evidente que una vez que se acabó la emergencia sanitaria, esas personas no pueden seguir, porque ese es un gasto superfluo. Será poco popular lo que estoy diciendo, pero entendamos que esa plata para mantener a personas que fueron contratadas por un momento específico de una emergencia sanitaria, si usted la sigue manteniendo ahí, es plata que no está disponible, por ejemplo, para atender el terremoto educacional. Ese es el punto de fondo, y cualquier familia, cualquier jefe o jefa de hogar que presupuesta y trata de hacer el mejor uso de los recursos, lo entiendo. No hay que ser economista, ni doctor en economía, ni exministro de Hacienda para entender este punto, me parece. Las familias, los jefes de hogar, son grandes economistas que saben muchas veces más que nosotros, los economistas profesionales, de cómo enfocar la plata a lo que es realmente prioritario. Fíjense que cuando hablamos del presupuesto siempre están varias horas los parlamentarios viendo esto. Me acuerdo que hay años emblemáticos que han amanecido para aprobar el presupuesto, todo. ¿Por qué siempre se llega a última hora? Bueno, porque esta es una negociación larga, este es un proceso que se ingresa al presupuesto a fines de septiembre y se tiene que aprobar ante el 30 de noviembre, y todo esto supone discusiones de prioridades, de gastos, de preguntas al Ejecutivo. Estamos hablando de la plata de todos los chilenos. Si el Estado, yo no me canso de repetirlo, no fabrica plata, el Estado simplemente recauda plata que le aportan los chilenos todos, con su esfuerzo en materia de impuestos. Entonces hay que ser súper cuidadosos, y eso exige un debate largo, legislativo, con harta discusión, que busque justamente asegurar que las prioridades son las correctas, que la plata se está gastando bien. A propósito del caso convenios, ¿no?, que podemos hablar también, y hay toda una discusión de cómo cerrar las rendijas para evitar que los sinvergüenzas se roben la plata que con esfuerzo pagan los chilenos. Así que esa es la razón de fondo. A mí me tocó, como usted dice, dormir en el Congreso más de una vez, son discusiones largas, a veces tensas, y generalmente el presupuesto más o menos sale como entra, Julio César, aquí no nos equivoquemos. Se puede mover unos pesos para acá, otros pesos para allá, en función de las demandas de los parlamentarios, de ciertos grupos, pero lo estructural no cambia mucho. Y ese, para mí, es una señal de preocupación más estructural, no una crítica a este gobierno. Nuestro presupuesto tiene mucha inercia. ¿Qué quiere decir esto? Que esencialmente la repartición de las platas entre un año y el otro tiende a ser más o menos la misma.
Es como que funcionamos con piloto automático. En circunstancias que cualquier hogar, cuando tiene una condición que le cambia, cuando tiene una emergencia que atender, obviamente cambia sus prioridades. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Estado de Chile no hace ese mismo esfuerzo que hace cualquier jefe o jefa de hogar? Y es una gran pregunta, ¿no? Tiene mucha rigidez, mucha inercia, mucha turbo depresión muchas veces, y creo que tenemos que pensar en cómo tener un presupuesto mucho más flexible que sea capaz de cambiar cuando las prioridades cambian. Muchas gracias, Ignacio, que esté muy bien. Un gusto saludarlo como siempre, que esté muy bien y saludos a los auditores. Buen viaje, chao. Gracias. Chao. Ahí estábamos con Ignacio Briones desde el aeropuerto, tiene que abordar, pero hablando de este presupuesto 2024.